Están en el Congreso. Muy buenos días sin a todos. dormir? Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa. El día de hoy nos acompaña el CEO Doppelmayr México, Konstantinos Panayiotou, el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Fadlala Akabani Neide, el secretario de Movilidad, Andrés Loaesa. Preside esta conferencia de prensa la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. A continuación escuchemos las palabras de Konstantinos Panayiotou, CEO de Doppelmayr México. Antes de pasarle la palabra a Konstantinos, estamos muy contentos porque hoy vamos a anunciar una inversión muy importante por parte de Doppelmayr. El cablebús, la línea 1 del cablebús, que fue desarrollada principalmente por Doppelmayr y empresas mexicanas, ha sido una línea pues excepcional, también la línea 2, pero hoy estamos hablando de la línea 1, dado que es Doppelmayr quien nos ayudó a construirla. Y ha sido tan importante esta inversión que el día de hoy vamos a informar de una inversión muy importante que hace Doppelmayr, de un hub muy importante que se va a instalar en la Ciudad de México para toda América Latina. Así que estamos muy contentos, agradecidos por la elección de la Ciudad de México para esta inversión tan importante que se va a hacer. Además sabemos que los teleféricos, los cablebuses van a seguir creciendo no solo en la ciudad, sino en el resto de las ciudades de América Latina, y pues esta inversión es importantísima. Así que pues te pasamos la palabra. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muy buenos días a todos. Para nosotros, doctora, la Ciudad de México es muy importante. Para nuestra empresa, lo hemos expresado varias veces, México es muy importante. Hemos hecho un análisis detallada por qué poner el hub en México y en la Ciudad de México. Yo creo el señor secretario de Economía nos puede ayudar ahorita más tarde porque nos están apoyando muchísimo como secretario de la Ayuso de Movilidad. México es uno de los países, es el país que más tratados de libre comercio tiene en el mundo. Tiene acceso al Atlántico, al Pacífico, tiene una posición geográfica muy importante. Y hay una cosa que nosotros vimos que los ingenieros de México son de muy alto nivel. Y esto nos interesa muchísimo. Son partes que pesaron la balanza para estar aquí en México, y en la Ciudad de México es estratégica, de distancias, de infraestructura, de apoyos de parte del gobierno para poder establecer este hub. Voy a hablar muy rápido de Doppelmayr. Somos una empresa austríaca, tenemos más de 15,000 instalaciones en el mundo, tenemos oficinas en 50 países en el mundo, exportamos en 96 países en el mundo, más de 3,000 empleados y oficina en la Ciudad de México desde el 2005. Perdón. El primer teleférico que hicimos en México fue 1972, el de Zacatecas, pero oficialmente con oficinas estamos en México desde el 2005. El hub que mencionó doctora va a tener un hub más un centro de capacitación permanente. La primera inversión, la inicial, va a ser este año, para finales de este año, de 10 millones de euros, cerca de 220 millones de pesos, y esto se va a ampliar el 2023 y el 2024. Vamos a tener un almacén con refacciones para todos los teleféricos de América Latina, de México hasta Argentina. Esto apoya muchísimo la línea 1, porque vamos a tener aquí las refacciones. Y la reducción de los tiempos, ¿no? que van a ser mínimos. No vamos a estar esperando mandar las refacciones de Austria, lo vamos a tener aquí. También ya tenemos en México 2 simuladores de teleférico. En este momento se encuentran en la estación La Pastora. Son 2 contenedores donde tienen un teleférico donde podemos hacer capacitación. Pueden trabajar sobre el teleférico, pueden usar todos los botones simulando sin tener que estar en el teleférico que está operando. No interfiere con la operación, permite al aprendiz operar, adquirir confianza de la operación y desarmar pinzas, hacer mantenimiento
desmontaje de los componentes, ¿no? Programas de entrenamiento, cursos básicos, avanzados y para expertos. Servicios de mantenimiento para 12,000 y 30,000 horas de teleféricos, y también vamos a instalar aulas para teoría en el mismo centro. La siguiente, por favor. Esto es muy técnico, pero hay controles y gabinetes eléctricos de la estación motriz, estación retorno, el motor, frenos, todos los sistemas que existen en un teleférico ya lo tenemos en este simulador. Ya está en México, como le comenté, y ya podemos hacer entrenamiento de esto sin en ningún momento interferir con la operación de la línea 1. La siguiente, por favor. Bueno, yo creo, hasta aquí la información de parte de nosotros, pero yo quería agradecerlos a usted, a los señores secretarios, por esta oportunidad de estar en México y estar en la Ciudad de México, porque creemos, como dijo, que sí van a crecer mucho los teleféricos y tenemos que dar apoyo técnico y de educación también. Escuchemos a continuación las palabras de Fadlala Cabani Neide, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Bueno, señalar también que las condiciones para que se logre esta inversión eran una nave industrial con piso de concreto, una entrada y salida de camiones con maquinaria pesada, un basamento, digamos, para subir y bajar mercancías, etcétera, de tal manera que el esfuerzo que hicimos para encontrar el lugar pues fue importante y que finalmente se hayan decidido por el área de Vallejo. Y también señalar que pues la inversión que se realizó con el cablebús, una decisión de la jefa de gobierno por mejorar la infraestructura de la parte oriente de la ciudad, pues trajo muchos beneficios para la Ciudad de México. Como lo anunciamos en su momento, a lo largo de este primer año de funcionamiento del cablebús habrá una derrama económica de 1,000 millones de pesos para los comercios aledaños a las diferentes estaciones del cablebús, en este caso en la Gustavo Amadero. ¿Cuántas unidades económicas se abrieron a partir de la movilidad que se generó alrededor de las estaciones de cablebús? Son 1,200 unidades económicas en la Gustavo Amadero, lo tenemos esto totalmente comprobado con el número de aperturas que se registran en el CIAPEM, en la Secretaría de Desarrollo Económico. Las unidades económicas preservadas alrededor de las estaciones fueron 5,546 y fueron 2,800 empleos nuevos generados. Y finalmente señalar que los empleos alrededor de las estaciones del cablebús que se conservaron, se consolidaron, son 59,000. Adelante, por favor. ¿Qué tenemos como avances en Vallejo? Hemos logrado consolidar una inversión de cerca de 4,000 millones de pesos. Próximamente vamos a asistir a la inauguración de una empresa logística que compró 7,000 metros cuadrados de nombre O'Donnell, que atiende a las grandes repartidoras de mercancías aquí en la capital. Y aparte otra que instruyó la jefa de gobierno, que también está en Vallejo, en los antiguos terrenos de la Clarel, que ya está avanzando esa inversión y que también está contabilizada en esta cifra. Y que eso es Prologic, que es la empresa, y que trabaja igualmente para las grandes distribuidoras de mercancía, las empacadoras. Son 7 actividades con sectores económicos con los que hemos tenido reuniones en Vallejo. Ahí en el Centro de Desarrollo en Azcapotzalco, que maneja la ADIP, y los sectores que hemos atendido son logística, energía, inmobiliarias, metalmecánica, automotriz, química y sector salud. Todo esto fue con el arranque que dio la jefa de gobierno, que tuvimos en Vallejo en esa reunión con toda la industria aeroespacial, especialmente de la zona norte de nuestro país. Y hasta este momento hemos vinculado a 22 pequeñas empresas en el CEDIT para sus diagnósticos respectivos, para mejorar sus procesos de producción, de comercialización, etcétera, y puedan ser más competitivas. Y bueno, por instrucciones de la jefa de gobierno, igualmente
estamos ofreciendo algunos incentivos fiscales, Doppelmayr va a ser igualmente beneficiada, 40% de impuestos sobre la nómina al inicio de sus operaciones, 10% sobre el impuesto predial para medianas empresas que aumenten su capacidad instalada, 10% a la nómina para empresas que contraten personal que viva en la demarcación y 30% sobre el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Todo esto para incentivar la inversión en el área de Vallejo. Y bueno, eso es todo por mi parte y le cedo el micrófono a la jefa de gobierno. Pues es eso. Como saben, el día de ayer salió la noticia de que la Ciudad de México vuelve a ser el primer lugar en la inversión extranjera directa y hay un ánimo de inversión en la ciudad muy importante. Para nosotros es fundamental para que haya empleo digno en la ciudad e inversiones como la que hace Doppelmayr, que elige la Ciudad de México, son parte además del proceso de innovación que queremos en la ciudad. Es una empresa dedicada a los teleféricos y que decide que la Ciudad de México sea el lugar no solamente de almacenamiento y recepción de todas las refacciones que se utilizan, sino el centro de capacitación, y eso pues para la ciudad es importantísimo. Y entre otras cosas elige a la ciudad pues por su capacidad en el número de ingenieros que se reciben en la Ciudad de México y que es como parte pues de una ciudad del conocimiento en donde están concentradas las universidades públicas y privadas y los nuevos esfuerzos de universidades que estamos haciendo en la ciudad. Así que pues es un buen anuncio y es un buen empuje a la reactivación económica de la Ciudad de México. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Carlos Navarro del Heraldo. Buenos días a todas y todos. Me gustaría preguntarle al CEO de Doppelmayr, ¿qué vieron en Vallejo para definir la instalación de su hub ahí? Gracias. El análisis que hicimos era la accesibilidad. Nosotros tenemos que tener acceso tanto a la instalación que tenemos aquí en la Ciudad de México, que está muy cerca, pero también los accesos viales, conexiones para poder llegar hacia Veracruz o hacia el Pacífico, a los puertos y también el aeropuerto. Vallejo también tiene una infraestructura importante, tiene los espacios necesarios para poder instalar allá el centro, este hub, tanto de capacitación como de piezas de refacciones. Hablaba de la calidad de los ingenieros mexicanos, pero preguntarle si van a apoyar de alguna forma a los jóvenes talentos aquí de la capital y del país. Sí, desde el 2005 que estamos aquí establecidos, el 95% de nuestros empleados son mexicanos. En este momento que estamos hablando, estamos entrenando ingenieros mexicanos para especializarse en diseño de ingeniería de teleféricos. Tenemos ahorita 4 ingenieros que van a ir en Austria para hacer este entrenamiento inicial y después vamos a seguir aquí en la Ciudad de México. Son empleados de Doppelmayr en la oficina, pero esta nueva inversión va a generar cerca de 500 nuevos empleos que van a ser 100% mexicanos. Gracias. Doctora, cuando visitó el Colegio de Ingenieros, informó que contemplaban en el servicio de transportes eléctricos una escuela para operadores de teleféricos. ¿Cómo va ese tema? ¿De qué manera lo van a desarrollar? Pues primero es este esfuerzo que se hace en conjunto con Doppelmayr y ahora estamos trabajando porque, como ustedes saben, la operación de las empresas termina este año en los 2 teleféricos y va a ser asumido por el sistema de transportes eléctricos y ya tienen un proceso de capacitación con ambas empresas. ¿Ya está preparado el sistema, el servicio Sí, de transporte? y la idea pues es vincularlo con las instituciones de educación superior de la Ciudad de México y en particular con el Colegio de Ingenieros. Gracias. Preguntarle sobre el tema de la IED. Desde 1999 que la Secretaría de Economía genera estas estadísticas, no se había alcanzado un primer trimestre de esta magnitud, más de 7,000 millones de dólares. ¿A qué lo atribuyen y principalmente de dónde provienen estas inversiones extranjeras? Sí, les podemos dar todos los detalles y también en los sectores en donde se está invirtiendo, pero pues es una muestra, yo creo, de la confianza que hay en el país, en la ciudad y de la recuperación económica que está teniendo la Ciudad de México.
Pienso que el que la ciudad nunca se haya cerrado durante la pandemia, obviamente en las primeras 2 olas pues hubo cierres de algunos establecimientos, pero nunca hubo cierre del aeropuerto. En la tercera ola tomamos la decisión de que no hubiera cierres, sino que fuera el proceso de vacunación, que fue realmente pues muy importante porque no hubo el impacto económico y al revés, hubo un impacto económico positivo. Como lo hemos dicho, muchos jóvenes que trabajan a distancia eligieron la Ciudad de México por la seguridad y por sus condiciones para vivir en la ciudad, y esto se fue impactando no solamente en términos del turismo, sino también de muchos otros sectores. Entonces, pues la ciudad va muy bien en términos de la recuperación económica. Hoy en día, ¿por qué las empresas extranjeras tendrían que invertir aquí en la capital del país? Pues es una ciudad cada vez más segura, es una ciudad con el nivel más alto educativo del país, y es una ciudad libre, es una ciudad democrática, y es una ciudad en donde están ofreciendo inclusive incentivos de distinto tipo para poder invertir. En otro tema y por último, ya se aprobó en lo general la reforma al Instituto Electoral de la Ciudad de México, sin embargo, pues hubo una moción suspensiva de más de 460 páginas, se presentaron más de 1.400 reservas y se siguen discutiendo. Preguntarle su opinión al respecto y todas estas, pues, la estrategia que han diseñado algunos para retrasar esta discusión. Pues son resistencias a ampliar el proceso democrático de la ciudad. Aquí lo que está discutiendo es cuotas de partidos políticos frente a la democracia. Cuotas del pasado frente a un sistema democrático hacia el futuro. Eso es lo que está en debate hoy en el Congreso. Entonces, qué bueno que se aprobó en lo general y pues hicieron este proceso para que se perdiera el quórum en el Congreso, no fue así, se aprobó, y yo agradezco mucho a todos los diputados y diputadas que se han mantenido ahí y que tomaron la decisión de avanzar en la democracia en la ciudad. ¿Qué responderle a aquellos que dicen que se está matando a la democracia? Incluso llevaron un féretro ahí en el pleno del Congreso capitalino. Sí, es falso, y decirle a la ciudadanía está de acuerdo con nosotros. La democracia no tiene por qué estar asociada a cuotas de partidos políticos. La democracia la hacen los ciudadanos, la hace el pueblo. No la hace un sistema que fue ampliándose y ampliándose y ampliándose para poder distribuir cuotas entre amigos, entre decisiones que se hicieron en su momento en el Congreso, para beneficio de unos cuantos. La democracia es la representación del pueblo, no es la representación de unos cuantos en un instituto electoral. Entonces, el Instituto Electoral, imagínense, todavía quieren tener una unidad de fiscalización cuando la fiscalización por la Constitución le hace el Instituto Nacional Electoral. Entonces, ¿qué sentido tiene que tengan atribuciones en sus estructuras cuando en realidad esta atribución ya ni siquiera la tienen ellos, la tiene el Instituto Nacional Electoral? Entonces, la propuesta que se hizo y lo que ya se aprobó en términos generales, pues es precisamente para eso, para que haya un instituto electoral que sirva a la ciudadanía, que sirva a la gente y no que sirva a las cuotas de algunos que estaban ahí. Entre otros, pues de Mauricio Toledo, o sea, ¿cómo a estas alturas? Entonces, estamos actuando de una manera muy responsable. Más bien, la defensa del pasado pues está en todos ellos que han hecho hasta lo imposible para que no se aprobara. Muchas gracias, buen día a todas y todos. La siguiente pregunta es de Kevin Ramírez de Es Cuánto. Muchas gracias, doctora. Buen día a todos los presentes. Me gustaría preguntarle cuándo ya estaría funcionando al 100% este centro de capacitación en Vallejo. A finales de este año. A finales de este año. Sí. ¿Y qué otras empresas ya se han acercado con ustedes para comunicarles su interés para invertir en la Ciudad de México, como estamos platicando? Bueno, la mayoría de las empresas nos piden no anunciar su intención de invertir en Vallejo por cuestiones de competitividad, por cuestiones de secrecía empresarial, etcétera, ¿no? Hay muchas empresas interesadas en invertir en Vallejo.
muchas. Bueno, es O'Donnell, la nueva de logística es O'Donnell, son 7,000 metros cuadrados, tiene 5 entradas, ya estuve ahí y invitan a la jefa de gobierno a inaugurarla. Les faltan unos detalles nada más. Esta es una inversión de este gobierno, de esta administración, que también pensaban hacer otra en Vallejo. Este es en Vallejo, pero en la parte de Gustavo Amadero. Y ahí trabajan todas las plataformas digitales que repartidoras. Y también señalar que hay mucho interés. El sábado antepasado vinieron de San Diego una empresa que fabrica resortes para la industria aeroespacial y para la industria automovilística. Tienen la intención de también invertir en Vallejo, porque Vallejo se está convirtiendo poco a poco en un centro, un hub logístico e industrial importante. Estamos recuperando la vocación industrial de la Ciudad de México con el área de Vallejo y sobre todo que va a ir adquiriendo importancia porque se encuentra en medio del del aeropuerto Benito Juárez y del aeropuerto Felipe Ángeles. Tiene el puerto seco de Pantaco y eso es fundamental para la comunicación con los dos océanos, ¿no? Entonces es muy importante señalar eso. Y la otra empresa es Prologix, que es la que le construye las bodegas a Amazon. Son 110,000 metros cuadrados, 11 hectáreas, y estamos dándole seguimiento puntual a esta inversión para que se consolide igualmente a finales de este año o a principios del próximo año. Muchas gracias, secretario. Y preguntarle también a la jefa de gobierno, hace algunos días publicamos respecto a la remodelación del mercado de San Cosme. La titular de la alcaldía Cuauhtémoc nos había comentado que ellos por su parte ya habían hecho los trabajos de remodelación, pero estaban esperando que el gobierno central les dieran ya los trabajos en buen estado para ello. También nos comentó hace mucho tiempo y coincidió con las declaraciones del gobierno central que este mercado ya estaría entregado a los locatarios en diciembre del año pasado. ¿Qué les puede comentar respecto a esto? ¿Qué información tienen? La remodelación, yo hice un recorrido hace unos días, la remodelación prácticamente está concluida. Está la alcaldía remodelando los baños, es algo que está haciendo la alcaldía, no han terminado, pero sí señalar que los locatarios lo que piden es una homologación entre los locales que no resultaron afectados por el incendio y los locales que sí se remodelaron producto de la afectación por el incendio. Piden una homologación tanto en acabados como en pintura y estamos dialogando precisamente con la alcaldía para lograr un criterio y de tal manera que podamos tener los recursos para esa homologación. Hasta ahorita esto no está aprobado, el mercado prácticamente está listo y procederemos en los próximos, el mes que entra, a una transición de la parte del estacionamiento hacia los locales. Pero los locatarios lo que quieren es que se arregle la parte no incendiada y que se homologue, es decir, acabados y todo lo demás para que pues, el mercado se vea lo más bonito posible. Entonces estamos trabajando, no hemos descuidado el asunto en el mercado de San Cosme. De hecho, secretario, el día de ayer los locatarios dieron a conocer que se están organizando para que el próximo lunes bloqueen vialidades, porque dicen que ya llevan 5 meses atrás el mercado, que no se ha terminado, que les prometieron en diciembre, entonces no estaba en este dato de la homologación de los, sí, de los locales. Hay dos grupos ahí, ¿no? Entonces, unos quieren que se les entregue ya y otros quieren que pueden esperar, pero quieren un mercado pues homologado, más bonito, con acabados parejos. Entonces, voy a buscarlos en un momento y hablar con ellos, porque esa situación ya tiene tiempo, pero son dos grupos que no coinciden, que son unos y otros dicen representar a los propios locatarios. Vamos a hablar con ellos y vamos a aclarar cualquier duda que tengan. Pero yo creo que es bueno decir que los vamos a apoyar, porque en efecto queda de manera diferenciada lo que no se dañó y lo que se dañó, entonces ahora la parte que se renovó pues está en mejores condiciones que la parte más antigua. Entonces los vamos a apoyar para que el mercado de San Cosme quede todo de la misma manera y pues le voy a pedir ahí a Fadlala para que hable con ellos. Muchas gracias, doctora. Y rápidamente preguntarle Sí. sobre una duda que tienen los servidores de la ciudad. Los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México están comentando que las autoridades le están volviendo a pedir hacer su declaración patrimonial para este año, pero ellos acaban de hacer su declaración creo que hasta marzo de este mismo año, el 2020, 2021, tienen esa duda.
Y ahora en estos meses, y tienen un plazo hasta diciembre de este año, para volver a hacer otra declaración patrimonial. ¿Tienen esta duda? ¿Qué les puede aclarar a los trabajadores, doctora? ¿Qué declaración deben hacer? Si es luego hacer la declaración pasada con plazo hasta marzo y hacer otra vez. ¿Qué les puede comentar, doctora, sobre su declaración? Sí, esta es una disposición federal, no es una disposición local. La disposición federal establece que cualquier trabajador del gobierno de la ciudad tiene que hacer su declaración patrimonial. Durante un tiempo fue solamente a los servidores públicos que ganaban más de cierto nivel o que tenían los puestos más altos. Después se amplió a que fuera todo el personal de confianza y después se amplió a todo el personal, inclusive el personal de base. Entonces, acaba de ser en diciembre, vamos a hablar ahí con la Contraloría General para ver si se puede prorrogar nuevamente para que no tengan que hacerlo de inmediato, pero sí es una disposición que viene pues de normas federales, no locales. La que tiene que ser ya hasta plazo de diciembre de este año es la 2021, no 2022. ¿Tiene ese dato, doctora? Le pregunto bien al Contralor General porque no tengo la información en este momento. Por favor. Muchas gracias, buen día a todos. La última pregunta es de Juan Raimundo Hernández, del diario Basta. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Para el CEO, preguntarle, cuando se habla de la Ciudad de México, ¿qué es lo primero que le llega a la mente en cuestión de beneficios, en cuestión de legislación, en cuestión de todo? ¿Por qué la Ciudad de México? Ya lo dijo, pero… Yo creo que mi español no es tan bueno, no quedé muy claro, pero la Ciudad de México voy a decir diferente, es una vitrina al mundo. Es una de las ciudades más importantes del mundo. Tiene una conectividad muy importante, tanto aérea, en este caso para nosotros es importante tener esta conectividad porque el centro de capacitación no es nada más para la Ciudad de México, es para toda América Latina. Entonces esperamos que el futuro próximo, terminando este año, instalando ya 100% el centro de capacitación, podemos traer empleados de teleféricos de Colombia, de Brasil, de otras partes de América Latina, se quedan aquí, hacen entrenamiento con nosotros, pero también generan una derrama económica en la ciudad. Pero la ciudad tiene una posición geográfica importante, tiene una infraestructura muy importante, que lo mencionó la doctora, y para nosotros es una vitrina al mundo. Lo mencionaba porque muchas veces aquí, digamos, grupos antagónicos precisamente al gobierno, a la Cuarta Transformación, piensan y creen que no es posible, tener lugares para invertir, piensan que no es posible precisamente el tener una administración que impulse la creación de empleos. Y hablando de creación de empleos, ¿cuánto ha aportado la línea de cablebús, la 1, en el sentido de la aportación al PIB de la Ciudad de México? Estamos hablando de un año en el que se han impulsado empleos, pues realmente se ha reactivado la economía después de 2 años en las que tuvo la ciudad muchos problemas. Pero sí sería bueno que se nos podría regalar ese datito. Bueno, habría que hacer el cálculo. Si imagínate, la central de abasto es el 1% del PIB nacional, habría que hacer un cálculo muy, muy minucioso de la derrama económica y la aportación económica a la ciudad del cablebús, tanto de Iztapalapa como de… Es un dato interesante, lo vamos a checar, lo vamos a investigar, porque como lo señalé en la presentación, para el primer año de funcionamiento del cablebús en Gustavo Madero, la derrama económica será cerca de los 1,000 millones de pesos. Se han creado 1,500 negocios nuevos, se han consolidado la cifra que di, y entonces más de 50,000 empleos conservados. Entonces es parte de lo que busca la jefa de gobierno, la infraestructura, la inversión en infraestructura en el oriente de la ciudad para crear una sinergia económica integral en toda la Ciudad de México, no tener un centro poniente boyante y un oriente deprimido, no. Estas inversiones contribuyen al crecimiento económico integral de la Ciudad de México y por eso se nota ya que el impacto económico, pero lo vamos a investigar y con mucho gusto te lo vamos a dar. Muchas gracias. En otro tema, doctora,
Voy a insistir un poquito en lo del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Esta resistencia, ayer mencionaba el secretario Batres precisamente que había una parte que era de un grupito dedicado a Mauricio Talú. ¿Ustedes han detectado ahí, o bueno, se ha detectado ahí estas cuotas? ¿Quiénes eran? ¿Cómo estaban repartidas estas cuotas precisamente en el instituto? Bueno, ya lo pueden informar con más detalle el secretario de Gobierno y el propio consejero jurídico, pero una persona que está acusada de corrupción, que está hoy pues detenida, presa, hermano de Mauricio Toledo, pues fue el titular del órgano interno de control, imagínense, del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y lo que estamos haciendo ahora pues tiene que ver con fortalecer la democracia y al mismo tiempo que los institutos electorales pues realmente estén al servicio de la gente y no al servicio de un grupo. Yo creo que ahí está de acuerdo pues cualquier ciudadano, cualquier habitante de la Ciudad de México. Y finalmente, hoy, bueno, trascendió que se va a reunir con el canciller de Argentina. Ah, sí, ahora viene. Sí. Perfecto. ¿Qué temas va a abordar? ¿Cuáles van a ser las principales inquietudes precisamente entre México y Argentina, las que serían? Bueno, sobre todo son temas de la ciudad, obviamente. Lo recibimos con muchísimo gusto. La Ciudad de México y Argentina tienen una historia muy grande, no solamente Buenos Aires, sino Argentina, desde lo que significó la migración durante los golpes de Estado, en donde la ciudad se enriqueció enormemente con esta migración. La ciudad se convirtió en aquella época pues en el centro del debate y la discusión sobre la democracia, sobre el desarrollo económico, sobre lo que entonces se llamaba la teoría de la dependencia. Grandes intelectuales llegaron a la Ciudad de México y desde entonces pues hay una relación muy grande cultural, económica y de visión ahora de lo que significa el futuro de nuestros países. Entonces va a ser una conversación muy buena. Muchas gracias. Gracias. Concluimos con la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias. Ah, y el Mundial, claro. Sí. Maradona. Por favor los invito a suscribirte al mi canal de Emanuel Maldonado, compartir flecha hacia la derecha y activo la campana todas, dale pulgar hacia arriba, muchas gracias.